Finalmente, y antes de que terminara este año, tal y como había prometido la gobernadora Jennifer González, el gobierno de Puerto Rico radica formalmente el procedimiento legal para la cancelación del contrato de Luma. Son dos recursos que ha presentado, pero hay una estrategia muy distinta a la que se había anticipado. Se había planteado de que se iba a invocar incumplimientos reiterados del contrato de Luma. Sin embargo, el gobierno ha radicado a base de una impugnación, una carta que hace extensivo el contrato suplementario y por consiguiente las disposiciones del contrato original. Es decir, diciendo que en ese procedimiento, y les voy a explicar ahora qué es lo que argumenta el gobierno, no se cumplió con el procedimiento que exige la ley, por consiguiente es nulo, y lo que debe ordenar el tribunal es que inicie un proceso de transición inmediatamente que pudiese extenderse inclusive hasta por 18 meses según se establece. Ahora bien, vamos a ver exactamente qué es lo que plantea el gobierno, ¿verdad? Los recursos que utiliza sentencia declaratoria, injunction preliminar y entredicho provisional solicitan que se declare nula la carta de extensión del contrato. Ustedes recordarán que esto es un contrato que se firma en el 2020, se entrega o se firma un segundo contrato, lo que se llama el suplementario, porque el gobierno de Puerto Rico no había podido salir de la quiebra en ese año y medio que se le había hecho la representación, y por consiguiente había un término para decidir cuál iba a ser el futuro de ese contrato y se establece una carta de extensión, y lo que plantea el gobierno es que se declare que esa carta, fíjense que la estrategia no es decir que Luma ha incumplido en función de un artículo particular del contrato, sino que la carta que extendió la vigencia del contrato es nula y por consiguiente no hay vigente esa relación contractual. Solicitan que se inicie un proceso de transición. Algo interesante es que plantean que si el contrato, pues, o la extensión o las cláusulas no están vigentes, sí se ordena a que se apliquen algunas disposiciones del contrato que están cuestionando para que Luma no se pueda ir entonces en un periodo mucho más corto de lo que establecía el contrato originalmente. Solicitan la entrega de información para ejecutar ese proceso. La lista de información que pide el gobierno es extensa, de todos los asuntos financieros, operacionales, de personal, laborales que tiene Luma bajo su consideración, así que indudablemente va a ser un proceso extenso. Además, según el gobierno, y esta es la posición del gobierno, dice que la carta de extensión es nula porque se formalizó sin término fijo, sin contar con el aval afirmativo de los representantes del interés público ni del entonces director ejecutivo, sin autorización inclusive o el certificado de cumplimiento energético expedido por el negociado de energía, y de hecho también hace referencia a que la Junta de Supervisión Fiscal, aunque evaluó los términos, nunca dio su aval, según el gobierno, a esta extensión. La cita final, quizás más importante de ese recurso, dice: tales omisiones e irregularidades convierten la aprobación del documento en un acto ultra vires y contrario a derecho establece el gobierno de Puerto Rico. Obviamente, múltiples interrogantes que ahora están. Número uno, por supuesto que va a contestar Luma sobre ese particular. Segundo, ¿cuánto va a durar esta transición? Si realmente va a ser 18 meses o si Luma entonces puede invocar el hecho de que si es nulo el contrato tampoco está obligado a quedarse 18 meses. Y el tema más importante que nosotros se lo señalamos a ustedes hace ya varios meses es que el proceso para escoger el sucesor, si es un sector privado o una empresa privada, es un proceso de licitación. Es un proceso que se corre con la ley de las alianzas público-privadas. Hay que crear un comité particular. Es un proceso casi de tipo subasta ciega, ¿verdad? Es donde las empresas vienen y compiten, y ese proceso también tiene que aprobarse por la Junta de Supervisión Fiscal. Lo interesante también de esto es que en ese proceso de sustitución, la gran pregunta es si se le quitó el relevo de responsabilidad a Luma y ahora tienen que responder por los enseres, si ese relevo entonces también se le revocó al sucesor y qué compañía va a aceptar bajo esos términos y condiciones. Con toda probabilidad veremos que el gobierno va a querer cambiar el contrato, probablemente tenga que legislar para hacerlo más atractivo a otra empresa, y entonces el pleito se va a mover hacia una cancelación donde recibió daño la empresa. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que estamos ahora en un nuevo escenario totalmente distinto. Si bien la gobernadora cumplió, hay múltiples interrogantes y al final la pregunta que siempre hacemos: ¿quién va a pagar todos estos pleitos legales? Usted sabe la respuesta, que será usted y yo de nuestro bolsillo. Pasamos con Laisa. Bueno, y eso es lo que tememos. Esperemos que no sea así. Definitivamente múltiples interrogantes con esta demanda.